Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bueno, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de un deporte en específico, en realidad, como dice la charla, que es el rugby, pero la verdad es que lo que yo voy a abordar al menos tiene que ver en general con todos los deportes en que uno empieza desde el deporte formativo, pasando al semicompetitivo y al competitivo. Entonces, evidentemente, le vamos a enfocar al rugby, pero estos son lecciones y cosas que yo quiero transmitirle que se aplican a todo nivel. Voy a hablar yo primero. Mi nombre es Juan Pablo Oliva, soy traumatólogo del equipo de Umbrico y de aquí Nuevo Centro Alemana Sport de Clínica Alemana. Y luego va a hablar nuestro head coach de acá de Alemana Sport, que es Eduardo Fuente. Y finalmente tenemos el honor que nos visita nuestro capitán de Rugby 7 y que nos va a contar su experiencia y probablemente y muy valiosamente comparado con lo que nosotros más técnicamente vamos a tratar de acá de hablar. Tener el deporte en una persona, un niño, niña, 8 o 10 años, es totalmente diferente a lo que uno pretende del deporte en la adolescencia tardía y para qué hablar de la adultez cuando se apunta ya a lo competitivo de lo elite. Y lo primero que quiero decir, porque siempre como que se cree que los médicos van en contra un poco del entrenamiento masivo, intenso, de elite, pero la verdad es que yo quiero partir y terminar diciendo que el deporte y la actividad física es muy, muy beneficioso y saludable para los niños, a todo nivel, no solamente físico, a nivel de desarrollo psicoemocional, a nivel de desarrollo académico. Se ha demostrado también que los niños son más felices, desarrollan habilidades sociales, habilidades blandas, le mejora la autoestima, le estimula el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero aprovechar de mencionar, porque este es un tema que a mí me ha apasionado mucho de los niños, hemos hecho varias charlas, que en las niñas, también aparte de todo esto, está demostrado de que tienen menos índice o frecuencia de embarazos adolescentes y de que tienen menos probabilidad de involucrarse en una relación abusiva. Así que quiero empezar y terminar diciendo que no hay ninguna oposición para que los niños hagan mucho deporte. Y lo otro que también es un mito que quiero derribar, que los integrantes habitualmente, esta trilogía que está sobre un deportista que tiene que ver con el entrenador, nosotros médicos y también los padres, la idea es que trabajemos en conjunto sobre el niño, no somos enemigos, siempre que tenemos que tener una relación muy simbiótica. ¿Okay? A nosotros nos enseñan, una de las cosas que nos enseñan en medicina, tenemos muy poca pediatría en pregrado, tenemos un semestre, un año a lo más, y lo primero que nos dicen que los niños no son adultos chicos. El esqueleto de los niños es más débil que el esqueleto de un adulto. Responde distinto y no responde igual de bien a la sobrecarga y el entrenamiento intensivo, porque esas son zonas de debilidad. Mientras no complete la maduración esquelética, los cartílagos de crecimiento que los necesitan para poder crecer son zonas de debilidad y hay que considerarlo. Segundo, a nivel psicológico, nosotros adultos en general estamos bien o más o menos preparados para soportar un estrés, para soportar una frustración, una carga, pero los niños no. Los niños, para ellos todo es juego. Ellos necesitan una motivación intrínseca para hacer lo que están haciendo. Las motivaciones extrínsecas no aplican la mayoría de las veces hacia ellos porque en general los presionan y pueden terminar en frustración, ansiedad, hasta síndrome depresivo. Y por último, evidentemente, el enfoque de un entrenamiento entre un adulto de elite y un niño que está empezando a jugar o está en una edad prepuberal, evidentemente es distinto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de enfocar el deporte en los niños de forma competitiva? ¿Qué es lo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos? Esto es epidémico. ¿Qué es lo que se ha visto que es muy detrimental, muy negativo para los niños? Primero, que elijan un deporte a edad temprana, lo que se llama la especialización temprana. Y lo segundo, que jueguen todo el año el mismo deporte. La combinación de los dos, un solo deporte y jugar todo el año el mismo deporte, se ha demostrado, como les voy a contar un poco, que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, no logra el objetivo, que uno puede pensar el objetivo lógico. Yo empiezo a entrenar un niño específicamente en deporte a los 6 o 8 años, tiene más posibilidad de llegar a ser profesional de elite, todo lo contrario. Debido a esa preocupación que pasó a ser una epidemia, como les digo, en Estados Unidos, particularmente fútbol americano y béisbol, que es lo que juegan más ellos, yo tuve la oportunidad de hacer mi posgrado allá, en un centro de medicina deportiva muy importante, y yo veía, me contaba ahí el jefe que llevaba metido en este tema 40 años, que todas las lesiones que ellos veían 25 o 30 años lo estaban viendo en el high school, lo estaban viendo en 15 y 16 años.
cabros que querían llegar porque había una locura por ganar las becas, a los 20 años tenían 3 cirugías de hombro y 2 de codo. Y eso es algo que ellos no veían hace 40 años atrás. Entonces muchas organizaciones, sobre todo a nivel de Estados Unidos, en el hemisferio norte, empezaron a desarrollar estrategias de cómo revertir esta tendencia que es negativa y se crearon una serie de cosas que Eduardo va a hablar también, que en el fondo tiene que ver como cómo enfrentar según el nivel de desarrollo de los niños el entrenamiento. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Con una especialización temprana, o sea, poniéndose a jugar, no jugar, a entrenar en forma competitiva un deporte a edades tempranas, o lo que se llama la diversificación temprana, exponer al niño a practicar muchos deportes antes de especializarlo. ¿Qué significa la especialización temprana? En el fondo se basa, la gente que pregoniza esto, en selección de talento innato. Estamos todos convencidos que hay genética acá, hay habilidades que no se adquieren, son genéticas. Entonces esta estrategia es seleccionar estos talentos innatos y someterlos a un entrenamiento específico y precoz. Y aquí es muy importante el rol de los padres y los entrenadores, porque hay estudios que han demostrado que en general son los padres los que estimulan, entre comillas, a los niños a dedicarse a un deporte porque lo ven talentoso, porque hay historia de talento en la familia, y son los entrenadores en general en esta estrategia, que no es la adecuada, en que estimulan o llevan esto a nivel o a predominar, a hacer predominar la competencia. Pero ¿cuál es el problema de la especialización temprana? Que en la mayoría de los deportes, la evidencia, no solo rugby, en todos los deportes, dice que no es el camino para que estos deportistas se mantengan en el tiempo y lleguen a una categoría de elite. Y además, los niños que se especializan en forma temprana en un deporte se asocia a mayor número de lesiones, a estrés psicológico, lo que se llama burnout, o sea, finalmente dejan el deporte, lo abandonan en la edad puberal. Y la diversificación temprana, en cambio, significa que los niños, en el fondo, no entrenan, juegan, no compiten, juegan. El verbo es jugar, no competir. Y eso, obviamente, ¿qué es lo que estimula? Que los niños generen una motivación intrínseca, es decir, porque ellos quieren jugar y no porque hay una presión extrínseca de lograr resultados. Entonces, ¿qué implica diversificación temprana? Involucrarse en distintos deportes en la etapa prepuberal y una participación deliberada, es decir, porque el niño quiere participar en los juegos. ¿Ya? Nuevamente, diversificación temprana. ¿Cuáles son las ventajas? Los niños tienen la oportunidad de vivenciar, estar involucrados en distintos deportes, experiencias en distintos ambientes, que tienen que ver con lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo psicosocial. Terminando la enseñanza básica, alrededor de los 13 años, que como hablamos tiende a empezar a ponerse competitivo el deporte en este país al menos, los niños deberían tener la oportunidad de elegir ahí a esa altura especializarse en un deporte o seguir practicando el deporte en forma recreativa y todo, repito, bajo motivación intrínseca. Y al final de la adolescencia, en general sobre los 15 y 16 años, ya han desarrollado la habilidad física, el esqueleto está bastante maduro, tiene su fuerte base cognitiva, social, emocional, para ya dedicar su esfuerzo y su entrenamiento específica y especializadamente en un deporte, lo cual muy probablemente con esa base lo van a hacer de buena manera. ¿Ok? Así que muchas gracias, le doy la palabra a Eduardo porque ahora evidentemente queremos escuchar también un poquito lo técnico aplicado a estos conceptos que yo estoy seguro que Eduardo los comparte. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo. Es fundamental entender también la lógica de lo que se produce en cada etapa, como decía Juan Pablo, y cómo sugerimos, y desde el punto de vista de la preparación, lo que los preparadores físicos necesitamos entender y preparar. Y dentro de eso es cómo respeto cada etapa y cómo voy desarrollando en la medida de una serie de aspectos que son fundamentales, desde una evaluación funcional, que antes no hacíamos nada, desde un trabajo de adaptación anatómica, desde entender cuáles son las demandas del juego actual, que es muy diferente a lo que ocurría hace 15 años atrás. Los equipos me tocaba entender cómo lo hacían, pero se entrenaban martes y jueves los físicos y los técnicos en rugby de clubes, y era todo lo que hacían, y el resto, y terminaban en octubre, y de ahí no se veían hasta marzo. Dentro de eso mismo, entender los principios de entrenamiento, la velocidad de resistencia como cambio intermitente, la periodización, zonas de alta, de baja, y esto es algo fundamental que obviamente mucha gente
deja de lado, no da la importancia que tiene. Es tan importante el entrenamiento como la recuperación. Y esa recuperación no es tomar un vaso de agua o un isotónico, sino que entender muy bien su cuerpo, es conocer su cuerpo, que seguramente después Felipe Orangier va a mencionar todo lo que hemos hecho dentro de los cambios de la preparación física actual. Y eso significa con que esta construcción, que se genera con una muy buena etapa de desarrollo, como comentaba Juan Pablo, desde que está en desarrollo y se entiende paso a paso en todas estas etapas que habla World Rugby, es o me escapo y acelero procesos no estando preparados, o hago la pega y hago muy buen edificio para lograr el éxito. Si no hago la pega bien, en las distintas etapas desde el colegio, desde que está en jardín incluso, que es donde ya se ven algunas cosas importantes, es entender de que este va a ser mi cuerpo, este va a ser las asimetrías, desbalances, pérdida de control motor, y eso va a significar, sí o sí, un problema de lesión. Y ese edificio no aguantar un terremoto, que significa un tackling importante, o cambios de dirección o aceleración a la velocidad de casi 34 kilómetros por hora, que es lo que estamos también viendo en este deporte. Es mucha velocidad, y a esa velocidad un choque con alguien que está parado significa que algo va a pasar. Uno de los dos va a ser consecuencia de algún problema. Antes era muy difícil ver a un rugbyista hacer elongación. La verdad que para ellos me decían eso no es de rugby, como no es de rugby. Y la verdad que ella es parte de los trabajos de flexibilidad dinámica, recuperación con hielo de nuevo, comunicación desde el punto de vista del entrenador, y dentro de esto es también importante lo que ocurre en lo que es el pasarlo bien, el sentirse feliz haciendo el deporte. Para lograr obviamente el resultado es sin duda esperar que esta construcción, que es lenta muchas veces, genere en cada uno de ellos el convencimiento de lo que estamos haciendo. Y es difícil convencer a alguien cuando hay que esperar la contención. El perder en un deporte duele, el cómo nosotros entonces tenemos alineamientos con psicólogos también, el enseñar a alimentarse, el esperar el trabajo de fuerza cuando... Y esa lectura se hace paso a paso. Hay que tener paciencia, y eso es lo que hemos hecho con este grupo, y esperamos que obviamente dentro de la línea de la formación de un colegio o de un club se espere. No apuren, porque los resultados la verdad que van a ser muy desastrosos, van a ocurrir muchas lesiones como me ha tocado ver. Los quiero dejar ahora con Felipe Orangier. Es un honor para nosotros, Felipe, tenerte acá, el capitán de Rugby 7 de Chile, muchos años. Bienvenido. Mi nombre es Felipe Orangier. He sido jugador de la selección de SEDEN desde el año 2010. 2009 fue mi primer proceso, el 2010 fue mi primer torneo oficial representando a Chile en esta disciplina que hoy, que la verdad, nos tiene en un muy buen momento, con una muy buena posición y unas grandes expectativas del rugby nacional. Me voy a quedar un poco corto quizás en conceptos técnicos o conceptos médicos, pero sí lo que les puedo transmitir es una experiencia de 10 años en un deporte que los últimos 10 años sí ha sido competitivo, pero que también me tocó vivirlo desde la etapa formativa. Tuve la suerte y la oportunidad de ir a un colegio británico también, que me enseñó el rugby desde una perspectiva y una mirada muy lúdica, siempre desde el juego, desde el entretenimiento, desde algo formativo. Poco a poco, como comentaba el doctor, son pequeñas escalones, etapas que uno va atravesando en el mundo del deporte, hasta que justo y precisamente a los 14 años, un profesor de mi colegio, que era entrenador también de mi club, me invitó a participar, a seguir poco perfeccionando y acumulando más horas de rugby en el deporte en el club. Ahí, de verdad, ya empieza a tomar un tono bastante más competitivo, empieza a sumar más horas a la semana de la preparación, y uno, la cabeza, la mentalidad también le va cambiando un poco. Ya no estoy compitiendo, ya no estoy jugando con mis amigos del colegio, los que veo 40 horas a la semana, sino que estoy compitiendo y estoy compartiendo cancha, o estoy desarrollándome junto a un círculo de gente, un círculo de personas que no tiene por qué tener las mismas características que yo, ni los mismos gustos, ni las mismas condiciones, ni las mismas facilidades. Y eso también socialmente te abre un montón de puertas. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba
el doctor Juan Pablo respecto a la diversificación de los deportes, de las disciplinas que uno va practicando a medida que va creciendo. Tengo bastantes amigos, he conocido mucha gente en el rugby, he compartido cancha con muchos jugadores en la selección y te diría que de los más talentosos y los más hábiles que me ha tocado participar o compartir cancha con ellos son precisamente aquellos que han tenido experiencia en otros deportes, que han sido tenistas, han sido voleibolistas o han tenido pasos por fútbol, que son otros deportes que, como decía el doctor, te entrega y te un desarrollo tanto motor como cognitivo para poder aplicarlo en una nueva disciplina. Eso se da mucho en el rugby. Estoy seguro que a lo mejor a ustedes les va a tocar por ahí ver jugadores talentosos que no fue el rugby su primer deporte. Después también me ha tocado también vivir y sentir la experiencia, el cambio, la evolución que ha tenido la preparación física en el rugby. Antiguamente el estereotipo del rugbyista era básicamente un tipo voluminoso, mucho músculo, mucha fuerza, mucha potencia, mucha agresividad. Y eso poco a poco en el último tiempo, afortunadamente, se ha ido desarrollando bastante. Hay un montón de estudios y hay un montón de ciencia detrás de lo que es de la preparación física hoy en día en el rugby. Nosotros vemos a nivel internacional el estereotipo o la fisiología de los jugadores top y la verdad es que están lejos de parecerse a lo que nosotros imaginaríamos. Nosotros cuando vamos a competir a Las Vegas, a Vancouver, al World Series de Hong Kong, pensamos que cuando nos toca compartir cancha o cuando nos toca cruzarnos en el hotel o en el comedor con los jugadores, uno piensa que se encuentra con unos roperos de 2,50 metros, 130 kilos y la verdad es que es muy distinto. Son realmente atletas los que a nosotros nos toca ver y compartir día a día en este tipo de competencia y sobre todo en el SEDEN que es una disciplina que ha crecido tanto luego del 2011 que se incorporó como disciplina olímpica y que tiene tonos y condiciones tan atléticas por el traslado que necesita, por la potencia, por la velocidad, por las destrezas, por el espacio que hay que cubrir dentro de la cancha, que no olvidemos, el SEDEN se juega en la misma cancha que el Rugby 15. En vez de 30 jugadores circulando dentro del campo, son 14 y eso por supuesto duplica los espacios y requiere otras condiciones, otras destrezas para el juego. De repente nosotros conversamos y echando entre talla y talla, hablamos que son casi deportes distintos. Y eso es un poco por cuál estoy yo acá. Quiero transmitirle a ustedes, contarles la experiencia de lo que ha sido poder participar en el rugby desde una etapa formativa, que la verdad al principio obviamente como todo joven y como todo juego, parte desde la parte recreativa, dinámica, lúdica, entretención, compartir con los compañeros, capear clases, hacer amigos, distenderse. Estoy seguro que los niños que ustedes ven, sus hijos, lo que más disfrutan es jugar. Y poco a poco, obviamente, esa elección por el deporte que puede ser rugby, puede ser cualquier otro deporte, va tomando ya otros tonos más competitivos. Así es que ese es un poco mi mensaje. Como les decía, yo no soy ningún experto del área médica ni del área de la preparación física, simplemente tengo experiencia en el deporte competitivo y quería transmitirle desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo que me ha tocado vivir, un poco complementar lo que decía doctor Juan Pablo respecto a las edades tempranas y la diversificación de las disciplinas, que estoy seguro, estoy convencido que son un plus para el desarrollo motriz de los jugadores y en lo cognitivo también. Y me ha tocado ver también, comentarles el desarrollo y la evolución que ha tenido el rugby en la preparación física. Así es que nada más que alentarlos, muchachos, que es un lindo camino, es un camino largo, que de verdad trae mucha satisfacción. No hay que desesperarse, hay que tener paciencia y como dije anteriormente, es mucho más importante ser disciplinado que motivado, porque uno no tiene motivación de repente todos los días. Uno de repente despierta cansado, despierta con ganas de hacer otras cosas, despierta con ganas de simplemente de no hacer nada. Pero cuando uno es disciplinado, te permite tener la capacidad de asumir y enfrentar las responsabilidades que requiere el deporte. Ese es un poco mi aporte desde este lado. Gracias.
Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.